Buenas noches, doctor. Nosotros somos el grupo 3A y vamos a exponer infecciones pulmonares en niños. La neumonía es una enfermedad aguda o crónica que causa inflamación en los pulmones y la gran mayoría de las neumonías de la infancia y la primera infancia son de origen viral. La neumonía viral ocurre después de la inhalación de un aerosol infectado. La presentación clínica varía dependiendo de la gente, la edad y el estado inmunológico del huésped. Las causas más comunes de neumonía en niños van a ser el virus de la influenza, el virus sincicial respiratorio, el adenovirus y la parainfluenza, de los cuales los dos primeros infectan a los neumocitos y causan daño viral difuso que observan en una tomografía. El virus del herpes simple es poco común y también afecta a mayormente a los recién nacidos. Los hallazgos radiológicos más frecuentes van a ser opacidades bronquiales y paredes simétricas bilaterales, pues que presentan con o sin atelectasia, un agrandamiento de los ganglios linfáticos y el derrame pleural, pero en este caso son raros. Los que presentan mayor tasa de mortalidad son los coronavirus A, que es el SARS, la influenza tipo H5N1, que es la gripe aviar, y la influenza tipo H1N1. Las complicaciones que presentan van a ser mayormente es la neumonía bacteriana secundaria, pero también existen tres más, como la bronquiolitis obliterante postinfecciosa, cuyo adenovirus es el agente causal más común, donde en una tomografía se va a observar una perfusión en mosaico, un engrosamiento peribronquial y también atelectasias y bronquiectasias. El síndrome de Swyer-James-Maslot también es una bronquitis obliterante, que en una radiografía, un hallazgo patognomónico es que es una lateral y afecta a todo el pulmón, lóbulo o un segmento. Y también está la bronquitis obliterante con neumonía organizada. En esta imagen se observa una neumonía viral en un niño de 13 meses, donde va a haber una hiperinflación pulmonar con opacidades pariliales, bilaterales y simétricas. Esta es una bronquitis por adenovirus, donde en la radiografía de tórax se va a mostrar infiltración pulmonar bilateral y también atelectasia en el lóbulo medio derecho. Y en esta tomografía se observa un patrón de atenuación en mosaico con bronquiectasias y atelectasia del lóbulo medio derecho. En la infección por H1N1, una tomografía se va a observar que hay una reducción de volumen, también hay una opacidad de vidrio de lustrado y consolidaciones parenquimatosas en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo va a haber un patrón mixto de lesiones por hiperinsuflación de tipo quístico y opacidades de vidrio deslustrado. En la neumonía bacterial, su característica va a ser que presenta una consolidación y llenado de los espacios alveolares con exudados, células inflamatorias y fibrina. También va a haber una hiperemia activa e ingurgitación de los vasos sanguíneos y un posible derrame pleural, solo si se extiende hasta el espacio pleural. La bronconeumonía es causada por el Streptococcus pneumoniae y va a causar una inflamación peribronquial y también va a presentar unos nódulos paracheados y una consolidación. En esta radiografía se muestra un área de consolidación en el lóbulo superior izquierdo. La neumonía redonda es causada también por el Streptococcus pneumoniae, va a ser raro en adultos y se presenta menor del 1% en los niños. Va a ser más frecuente en jóvenes donde los poros de Kohn van a estar subdesarrollados y los canales de Lambert ausentes. En características va a presentar que es una consolidación, un nódulo focal, que a menudo es solitario, que tiene bordes bien definidos y genera un efecto de masa. En la neumonía atípica va a estar dada por un microplasma pneumoniae o la clamidia pneumoniae, donde el infiltrado reticulonodular va a ser una presentación habitual del microplasma pneumoniae. Las características que presenta va a ser atelectasia, patrón reticular, un derrame pleural y pericárdico y una linfadenopatía iliar. Por ejemplo, en esta imagen se ve una neumonía por micoplasma, donde va a presentar consolidaciones lobular habitual o una pseudoconsolidación en el campo pulmonar izquierdo. Las complicaciones de la neumonía bacterial más comunes son la necrosis pulmonar, el absceso pulmonar y el empiema. La necrosis pulmonar son áreas quísticas heterogéneas dentro de una consolidación sólida y parenquima pulmonar sin realce, donde en la tomografía axial se va a observar una consolidación extensa del lóbulo inferior izquierdo con un área de realce disminuida que va a sugerir la necrosis. Y también va a haber unas pequeñas cavidades llenas de aire. En el absceso pulmonar va a haber es una cavidad parenquimatosa llena de pus, donde en una tomografía se muestra un área quística dentro del parenquima pulmonar consolidado, pero con un realce de borde de contraste. Por ejemplo, en esta tomografía se observa una lesión cavitaria en el lóbulo superior derecho con una pared relativamente gruesa que es la que va a realzar. Y esta cavidad tiene un margen interior liso. Las complicaciones de la neumonía van a ser dos, que es el neumatocele y la bronquiectasia, donde el neumatocele son lesiones quísticas con los tabiques que se desarrollan dentro del parénquima pulmonar. Y va a ser causada, y ocurre después de una neumonía aguda causada por un Staphylococcus aureus. La bronquiectasia es una dilatación irreversible de los bronquios proximales y también de los de tamaño medio. Acá se pueden observar como un engrosamiento de las paredes bronquiales y una dilatación marcada del canal bronquial, tanto en radiografías como en tomografías.
y es causada por una debilitación o destrucción de las paredes bronquiales. La tuberculosis. La tuberculosis es causada por el Mycobacterium tuberculosis, donde el 60% de las infecciones en infantes se da en niños menores de 5 años. La tuberculosis tiene como una manifestación inicial un pequeño foco infeccioso primario y periférico, el cual se va a diseminar hacia los ganglios linfáticos, provocando una inflamación. Esta inflamación va a afectar más el lado derecho que el lado izquierdo debido a la distribución de la circulación linfática. Además, vamos a observar que va a haber erosión de la pared bronquial. Esta erosión va a hacer que se deposite material gaseoso en el bronquio mismo, provocando la diseminación broncogénica, la cual va a estar caracterizada por opacidades centrolobulillares que van a coalescer formando áreas focales de bronconeumonía. En esta tomografía axial computarizada de ventana parenquimal podemos observar múltiples nódulos pulmonares en ambos pulmones. Estos nódulos van a ser de diferente tamaño. Además, podemos observar un trayecto fistuloso al bronquio principal que causa la diseminación broncogénica. En la ventana mediastínica podemos observar la linfadenopatía iliar con un centro hipodenso gaseoso. En tuberculosis también vamos a ver que esta destrucción de las paredes bronquiales va a originar posteriormente una cavidad o necrosis pulmonar, donde en esta imagen podemos observar la cavidad en una ventana parenquimal y la ventana mediastínica, esta cavidad va a tener bordes más definidos. Además que vamos a observar la linfadenopatía, tanto iliar y mediastínica. En neumonía por hongos, esto se da en niños inmunodeprimidos, ya sea como histoplasmosis o como aspergilosis, donde la histoplasmosis va a ser el histoplasma capsulato, donde va a tener como manifestación opacidades reticonodulares difusas con nódulos pulmonares pequeños y difusos, como observamos en esta radiografía de tórax. Vemos a los nódulos. Esos nódulos pulmonares van a cicatrizar y van a formar granulomas residuales con una calcificación central. En la tomografía axial computarizada vamos a observar la presencia de un patrón miliar, el cual va a ser similar a la tuberculosis miliar o la blastomicosis. Y esta enfermedad va a afectar a los pulmones, los ganglios linfáticos, iliares y mediastínicos. En el aspergilosis vamos a tener que va a ser causada por el Aspergillus fumigatus, flavus, niger y tertius, donde para hablar de una infección activa tenemos que saber la virulencia del hongo, el tipo y cantidad de exposición y el estado inmunológico del niño. En aspergilosis broncopulmonar alérgica tenemos que es causada y se da presente en niños con asma o fibrosis quística, donde vamos a ver la presencia de bronquiectasias proximales y cementarias con o sin tapones mucosos y consolidaciones fugaces, donde podemos ver en esta tomografía la presencia de bronquiectasias centrales. En el aspergiloma se va a dar en niños con enfermedad pulmonar crónica y secuelas pulmonares, ya sea en tuberculosis, en bronquiectasias o en fibrosis pulmonares, donde observamos consolidación con una cavidad interpuesta y una masa intercavitativa ovoide, que va a estar conformado por hifas, moco y detritos celulares. Vamos a ver también la aspergilosis angioinvasiva, que se va a dar en niños inmunodeprimidos y neutropénicos, donde en una radiografía de tórax podemos observar nódulos únicos o múltiples con cavidades y consolidación subsegmentaria o segmentaria. Y una tomografía computarizada podemos observar inicialmente el signo del halo y posteriormente podemos observar el signo de media luna de aire. Cuando hablemos de parásitos, vamos a hablar del síndrome de Loeffler y equinococosis, donde el síndrome de Loeffler va a ser una neumonía sinofílica alérgica aguda, que es un proceso pulmonar inflamatorio, donde en la tomografías y en las radiografías vamos a observar como una opacidad transitoria del espacio aéreo no segmentario, el cual puede ser unilateral o bilateral de distribución periférica. En la equinococosis vamos a ver que está causada por el Echinococcus granulosus, el cual se debe a la ingesta accidental de huevos de parásitos, donde los niños van a ser afectados debido a que estos van a estar en contacto directo con animales domésticos. Va a afectar el duodeno, el hígado, capilares pulmonares, donde el más afectado va a ser el hígado en un 75%. Y en la tomografía vamos a observar el síndrome de Neufeld, donde va a haber quistes únicos o múltiples con membranas internas. En esta radiografía vamos a ver los quistes equinocócicos pulmonares, donde vamos a ver masas redondeadas bien definidas en nuestro campo pulmonar derecho en su tercio inferior. Igualmente vemos en una incidencia lateral
a estas masas redondas. En una infección pulmonar en niños inmunodeprimidos, primero tenemos que saber el sistema inmunológico, el cual se va a dividir en inmunidad humoral y inmunidad celular. La inmunidad humoral va a estar representada por los linfocitos B y la celular va a estar representada por los linfocitos T. En la inmunidad humoral vamos a ver que esta se va a ver una afección cuando se van a ver anomalías en las células B y en caso de la inmunidad celular va a haber unas anomalías en las células T. Estas anomalías van a provocar infecciones, ya sea en el humoral, infecciones bacterianas, y en la celular, las infecciones oportunistas, virales y por micobacterias. Cuando hablemos de inmunodeficiencia, vamos a ver que se dividen en dos, en primaria y secundaria, donde la primaria va a ser mayormente por inmunidad humoral, donde va a estar presente la A-gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, donde vamos a presentar neumonías por bronquiectasias infecciosas, el síndrome de George, cuando se habla de un desarrollo anormal del timo, las glándulas paratiroides y el corazón, y también va a haber una deficiencia de células T. Vamos a ver la enfermedad granulomatosa crónica, donde vamos a presentar neumonía crónica recurrente, generalmente por Aspergillus candida. Y el síndrome de hiperinmunoglobulina E va a ser por neumonía que comienza con la infancia, con quistes pulmonares. En la inmunodeficiencia secundaria se va a dar en niños neutropénicos, inmunosuprimidos cuando han recibido algún trasplante de órgano, en niños con VIH o SIDA. En el caso de los niños con SIDA, vamos a ver que va a ser el patógeno oportunista más frecuente, el Pneumocystis jirovensis, el cual puede desarrollar un síndrome de dificultad respiratoria en lactantes. Y en el caso de la infección por Cryptococcus neoformans, este va a ser más rara en los pacientes con VIH. Esta infección pulmonar en niños inmunodeprimidos va a ser la causa más importante de mortalidad y morbilidad en niños. Cuando hablemos de la A-gamma-globulinemia ligada al cromosoma X, vamos a ver una hipoatenuación bilateral difusa con disminución de la vascularización y bronquiectasias después de las infecciones repetidas y atelectasias en el lóbulo superior derecho. Vamos a ver en el síndrome de hiperinmunoglobulina E múltiples neumatoceles grandes persistentes que van a ir proliferando, además de lesiones quísticas en expansión y neumotoras del pulmón derecho. En la infección por Pneumocystis jirovensis, vamos a ver el patrón de GGO o opacidad en vidrio esmerilado con consolidaciones progresivas por el síndrome de dificultad respiratoria en dos lactantes que van a ser positivos a VIH. Gracias.